Quiero leer contigo antes de comenzar algo que Jesús compartió con sus discípulos, pues en esa cena. Y quiero primero leerte sobre cuando Jesús comienza y le da la promesa del que enviaría al Espíritu Santo. Y después de eso quiero irme a otro sitio. Pero vamos a empezar. Juan 14 del 15 al 17. Y dice así. No sé si estáis ahí listos, ¿sí? Si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no pudo recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesús habla con sus discípulos en la última cena sobre el Espíritu Santo. Y sí que es verdad que la Reina Valera usa el término consolador, ¿no? Pero en otras versiones, en inglés o en otras versiones, incluso en español, usa el término ayudador. Y quizás el término ayudador nos ayuda más a entender el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Porque Él no solamente viene a consolarnos en los momentos de dificultad, de tristeza, sino que viene a ayudarnos en todo lo que hacemos, en cada momento y en cada etapa. Pero antes de que Jesús hablara de estos con sus discípulos, ocurrieron algunas cosas antes. Y ahí es donde quiero que nos podamos centrar y que juntos podamos meditar en eso. Yo siempre que voy a la palabra, no soy teóloga, ¿vale? Pero cuando voy siempre me gusta como si viajara en el tiempo y me fuera en aquel momento y me meto en el contexto y qué sentirían, qué dirían, cómo estarían, porque me gusta entender lo que estoy leyendo. Y en este caso quiero que hagamos esto. Quiero que podamos ponernos en los zapatos de los discípulos en este momento y pudiéramos ponernos como si nosotros estuviéramos allí en ese instante. Y el título que le he puesto a esta predica para comenzar es Una conversación incómoda. Quizás ahora no entiendes por qué el título, pero conforme vayamos avanzando lo vas a entender. Podemos decir, si nos vamos a Juan 13, que es donde empieza la cena, podemos destacar que esta cena no comenzó bien. ¿Y por qué digo esto? Voy a hablarte del primer punto que dice: Jesús nos libera de las estructuras. Este es el primer punto. Jesús nos libera de las estructuras. Cuando ellos llegan a ese lugar, preparados y listos para tener esa cena con Jesús, no hay ningún sirviente ni ningún esclavo en la entrada, listo para poder lavar sus pies antes de entrar. ¿Sabes? Según las costumbres de ese contexto y de ese tiempo, cuando había una cena importante, ellos se bañaban, y digo se bañaban porque no era igual que hoy. Hoy todo el mundo nos bañamos todos los días, incluso puede ser que 2 veces al día, ¿verdad? Todo el mundo nos bañamos, nos ponemos ropa limpia y salimos a la calle, cualquier día de la semana. Pero en aquel contexto no era así. Ellos se duchaban, se lavaban cuando tenían eventos especiales. Y este era uno de ellos. Seguramente se habrían puesto ropa limpia, se habían lavado. Iban hasta ese lugar contentos y gozosos. Y como he dicho, la costumbre era de cuando llegaban, como el camino era de arena. Yo cuando paso por aquí, por este camino de ahora, que vengo para la iglesia, ¿no? Que viene una recién duchadita y viene con los pies fuera y va andando así porque no quiere llenarse los pies de arena porque es incómodo, ¿verdad? Pasar por el camino y poder llenarte los pies de arena. Pues el camino de sus discípulos hasta poder llegar al sitio donde era la cena era de arena.
Entonces por eso se estilaba que antes de entrar a la mesa hubiera algún esclavo o algún sirviente que pudiera lavar sus pies y pudieran entrar dentro con sus pies limpios. Pero cuando ellos llegan a ese lugar, no había nadie en la puerta para lavar sus pies. Entonces ellos se sentaron a la mesa con sus pies sucios. Me imagino que estarían súper incómodos, porque no era lo costumbre, no era lo habitual. Era como una, no sé, como si fuera que falta algo, ¿no? Pero ninguno pensó y dijo, bueno, pues yo no me voy a sentar a la mesa así, me voy a levantar y me voy a limpiar yo los pies antes de sentarme. No. Para que veas cómo son las estructuras, se sentaron. Y aunque estaban incómodos, estuvieron ahí sentados. Y así comenzó la cena. Ellos creían que Jesús había tenido un fallo, que se le había olvidado algo importante para ellos. Pero Jesús no tuvo ningún fallo, a Jesús no se le olvidó nada, sino que simplemente quería traer una enseñanza de esto. Y podemos decirnos nosotros mismos, a Jesús no se le escapa nada de las manos. Jesús no comete fallo. Cuando permite que suceda algo, es porque nos quiere enseñar algo. Y tenemos que estar atentos. En vez de quejarnos, estar atentos, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? Si leemos en Juan 13, del 4 al 5, dice que de repente, dice, se levantó de la cena. ¿Quién se levantó de la cena? Jesús. Se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Estaban a la mesa, estaban incómodos, pero lo que menos se imaginaban era lo que Jesús iba a hacer en ese instante. Porque lo que Jesús hizo simplemente no se hacía. Los discípulos podían lavar los pies de su maestro, pero el maestro no debía lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos se sintieron incómodos y totalmente humillados por lo que Jesús hizo. Pero eso les enseñó Jesús con su gran ejemplo. La necesidad de tomar el lugar de siervo para ser un verdadero líder. Si seguimos leyendo en Juan 13, del 13 al 17, dice así: Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis todas estas cosas, bienaventurados seréis si la hicierais. Esto fue para los discípulos una verdadera enseñanza, incómoda, que los sacó de sus estructuras. Totalmente. Era algo que no se imaginaban. Y sabes que Jesús nos incomoda para que salgamos de toda estructura humana, religiosa o generacional que hayamos establecido en nuestras vidas que nos esté impidiendo avanzar. Jesús quiere incomodarnos, sacudirnos, sacarnos de nuestras estructuras para que podamos avanzar. ¿Estáis conmigo? Primer punto, ¿cuál era? Jesús nos libera de las estructuras. Muy bien. Segundo punto. Jesús saca a la luz todo pecado oculto. Después de ese momento tan incómodo, imaginarse,
ese momento súper incómodo. Ya Jesús vuelve y se sienta a la mesa. Y ellos dijeron, por fin, ya ha pasado todo, ¿no? Después, Jesús vuelve a decir algo que deja a los discípulos fuera de juego. Y es lo siguiente, Juan 13:21. Habiendo Jesús dicho todo esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Wow. Después de ese momento toma su lugar, se sienta y dice, oye, de cierto os digo que uno me va a traicionar. Esta declaración cogió de sorpresa a todos los discípulos. Tan pronto Jesús dijo estas palabras, los discípulos empezaron a preguntarse entre sí, ¿quién es? ¿Quién habrá traicionado a Jesús? O quizás por un momento habré dicho, pero ¿habré sido yo? No, yo no he sido. ¿Habrá sido él? ¿No? Habría allí un momento que dirían, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Quién podría traicionar a Jesús? Así que es importante, primero, que Jesús pueda sacarnos de las estructuras. Y segundo, Jesús siempre va a sacar todo lo oculto que hay en nuestra vida. Es necesario que salga todo lo oculto que hay en nuestra vida. No solamente pecados, pensamientos, todo lo que haya en nuestra vida que esté impidiendo de que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad, Jesús lo va a sacar. ¿Bien? Que os veo muy serio. ¿Bien? Amén. 3. Jesús nos muestra nuestra realidad. Antes de irme al punto 3, voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Para ponernos todos en contexto. Primero hemos dicho que los discípulos llegan hacia ese lugar y no hay ningún sirviente que lave sus pies y se sientan a la mesa con sus pies sucios e incómodos. Jesús se levanta, lava sus pies y de ahí le muestra una enseñanza de que un verdadero líder debe de tomar el lugar de siervo. Pero Jesús también saca a la luz la traición de uno de ellos. Y hasta aquí podríamos decir, la cena no iba nada bien, o iba bien. La cena no iba nada bien. Pero ahora dice en Juan 13:33, dice lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y eso es lo siguiente que le dice después de haber dicho que uno la había traicionado. Claro, imagínense, ellos habían sido hombres que habían decidido durante más de 3 años abandonar toda su vida, dejarlo todo a un lado, simplemente para seguir a Jesús. Y durante más de 3 años no habían hecho otra cosa que seguir a Jesús. Y ahora Jesús les dice que se tenía que marchar y que donde iban no podían ir. Y ellos me imagino que se quedarían diciendo, bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos? ¿No? Imagínense cómo comienza esa cena. No era fácil, no fue un tiempo fácil para ellos. Imagínense. Con estas palabras me imagino que sus corazones se llenarían de tristeza, de confusión, de Señor, ¿y ahora qué será de nosotros? Pero ahora sí voy al punto 3, ahora que ya estamos en contexto. Jesús nos muestra nuestra realidad. ¿Y por qué digo esto? Si leemos en Juan 13 del 36 al 38 dice lo siguiente: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió,
¿Qué dijo Pedro? Mi vida pondré por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Wow. Dudo muchísimo que Pedro estuviera preparado para escuchar estas palabras de Jesús. Pero muchas veces, vamos a ponernos en contexto. ¿Cuántas veces decimos, Señor, tú eres lo más importante para mí? Pero después no tomas el primer lugar y Jesús te puede decir, sí, claro, pero el domingo no puedes venir a la iglesia porque tienes una comida familiar, por ejemplo. Señor, tú eres lo más importante para mí. Sí, hijito, muy bien, pero durante la semana no tomas ni un ratito para tener comunión conmigo. Señor, tú eres todo para mí. Sí, muy bien, pero tu ejemplo no muestra eso. Wow. Indudablemente, la cena no había comenzado bien. Después de su ejemplo como sirviente, o sea, por el lavamiento de pie, Jesús dice 3 cosas. Primero, uno de ustedes me va a traicionar. Segundo, los voy a dejar, pero donde yo voy no podéis venir. Y tercero, Pedro, me vas a negar. Me imagino que esto les quitaría a todos las ganas de comer. Yo no creo que en este momento estuviera nadie picando de la mesa. A todos se les cerró el estómago en ese momento. Pero ¿sabes qué? Todo eso fue necesario. Todo eso fue necesario para después poder dar una buena noticia. Tenía que ver primero una preparación en sus corazones para que después ellos pudieran recibir el mensaje que vendría a continuación. Para Jesús hubiera sido mucho más sencillo decir, yo amo a mis discípulos, yo quiero que hoy disfruten de este día y desde el principio hasta el final voy a hacer que sea un día glorioso. Eso sería lo más sencillo para Jesús. Pero Él entendió que necesitaba traer una enseñanza a sus corazones, que necesitaba traer un rompimiento, que necesitaba traer una sacudida, que necesitaba traer una conversación incómoda para que luego ellos pudieran recibir lo nuevo. Si no, no lo iban a recibir y se iban a sentir perdidos durante sus siguientes años. Y el siguiente mensaje comienza a cambiarlo todo. En Juan 14, un breve resumen de cómo comienza. Comienza diciendo, no se turbe vuestros corazones, creen en Dios, crean también en mí. Luego les explica que aunque se iba, Él regresaría y que podrían estar con ellos donde Él estaba. ¿Dónde iba? Pues a preparar a la casa del Padre para preparar un lugar para todos. Con estas palabras el corazón de ellos comienza a ser un poco animado de nuevo. Y ahora quiero que volvamos a leer el versículo con el que hemos comenzado este mensaje, que era Juan 14 del 15 al 18. Y dice así, después de haber pasado todo lo que hemos mencionado que pasó en esa cena, dice lo siguiente, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o otro ayudador, que hemos hablado sobre eso, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Aquí Jesús le habla sobre su ausencia, pero que el Padre le enviaría un ayudador. ¿Quién es el ayudador?
el Espíritu Santo. Que estaría con ellos para siempre, pero no que estaría con ellos, sino que estaría en ellos, que es aún mejor. Porque el Espíritu Santo está y mora en nosotros. Es el encargado de cuando hacemos algo que no está bien, incomodar nuestra vida, decir, hey, cuidado. De cuando nos vamos a desviar del camino, te dice, hey, cuidado. Cuando hay dificultad, te da aliento y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo. Y vivir una vida que no haga que el Espíritu Santo se ausente, porque aunque esté en nosotros puede estar ausentado si no vivimos correctamente. Aunque quizás los discípulos no entendían bien todavía lo que Jesús les estaba diciendo, sus corazones fueron llenos de fuerza y de energía para poder continuar. ¿Sabes? Jesús sabía lo que le esperaba a sus discípulos después de su marcha. Sabía que vivirían un tiempo de dificultad, que no sería fácil. Y Él quería que entendieran que en medio de la dificultad estaría el Espíritu Santo con ellos. Y Él quería traerle esa buena noticia. Pero antes de traerle la buena noticia del Espíritu Santo, era necesario una conversación incómoda. Fue necesario. Donde Jesús pudo romper con las estructuras, donde Jesús pudo sacar todo lo que estaba oculto y donde Jesús pudo mostrar la realidad de sus corazones. Porque una cosa es lo que decimos de boca para afuera y otra cosa es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y Jesús, que conoce nuestro corazón, muchas veces nos tiene que llamar la atención y decir, hijito mío, ¿de verdad me amas? ¿De verdad que yo soy lo primero en tu vida? Estos 3 puntos fueron necesarios para poder comenzar a hablar sobre la persona del Espíritu Santo en ellos. Siempre antes de que venga a nosotros un nuevo mover del Espíritu Santo, necesitamos un rompimiento. O una conversación incómoda, como mejor lo entiendas. Pero necesitamos que Dios nos saque de nuestras estructuras para estar preparados, con un corazón preparado para lo nuevo que viene. Que hará que podamos ser libres de estructura, de religiosidad, de ataduras, de pecados ocultos. Que nos podamos enfrentar a nuestra realidad y después de eso, incómodos, nuestros corazones estarán preparados y listos para poder recibir lo nuevo, lo fresco y lo sobrenatural que Dios va a traer en este tiempo. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Estoy terminando. No sé si me estás escuchando por primera vez, pero si quieres tener al Espíritu Santo en tu vida, ese Espíritu Santo que te va a guiar, que te va a ayudar, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón como único Salvador, porque es por medio de Él por lo que el Espíritu Santo estará sobre ti. Así que me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una breve oración. Puedes repetir conmigo: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como único Señor y Dios de mi vida. Limpia mis pecados y enséñame a comenzar una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, felicidades. Me gustaría que pudieras escribirnos
y pudiéramos entregarte un regalo y pudiéramos estar contigo cerca para que pudieras conocer un poco más sobre la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.